En los salones más exclusivos de la Guadalajara de antaño, entre el humo de los puros y el murmullo de las copas, se contaban historias de un fantasma, un espectro tan real que podía despojarte de tus joyas más preciadas sin que te dieras cuenta. Hablaban de un ladrón tan inverosímil y sofisticado que sus víctimas a veces dudaban si habían sido robadas o si solo habían tenido un sueño excepcionalmente vivido. Y costoso, lo llamaban el Raffles mexicano. No usaba armas, solo su encanto. No dejaba huellas, solo leyendas. Su nombre real, Vicente Hernández Alexandre, era susurrado con una mezcla de temor y una inconfesable admiración. Pero la historia, que no aparecía en las crónicas más audaces de los periódicos, la que revela la oscura verdad de su tiempo, era la historia de su trágico final. Esta es esa historia. ¿Cómo un solo hombre, armado únicamente con su ingenio, puso en jaque a la élite y la policía de una ciudad? La respuesta no se encuentra solo en sus crímenes, sino en el trágico reflejo de un país que a veces devora a sus propios mitos. Para entender la leyenda, primero hay que entender el escenario. La Guadalajara de las décadas de 1930 a 1950 era una ciudad de profundos contrastes, una urbe en plena modernización, hogar de una opulenta élite social que presumía su riqueza en hoteles de lujo como el Fénix, el Francés o el del Parque. Eran mundos de opulencia completamente ajenos a la realidad de la mayoría. En este caldo de cultivo, donde la desigualdad era tan palpable como la cantera de las catedrales, surge Vicente Hernández Alexandre. Originario de Jalisco, Hernández Alexandre no era un criminal común, se definía a sí mismo como un actor frustrado y tenía una capacidad camaleónica para transformarse. Podía ser un acaudalado comerciante, un turista estadounidense con un inglés impecable o, si la ocasión lo requería, una elegante dama que se perdía entre las esposas de los millonarios. Su apodo, el Raffles mexicano, no fue casualidad. Fue una comparación directa con el personaje literario A. K. Raffles, un caballero ladrón inglés creado por el cuñado de Arthur Conan Doyle. Y Vicente encarnaba esa figura a la perfección. Se dice que el apodo se lo ganó gracias a un criminólogo que, admirado por su método pulcro y la ausencia de huellas, vio en él al personaje de la novela hecho realidad. Así nacieron también sus otros alias, el ladrón elegante y Manos de Seda, nombres que no denotaban violencia sino arte y misterio. Su fama explotó a nivel nacional no por un solo golpe, sino por una serie de robos audaces que dejaron en ridículo a los más ricos y poderosos del país. La prensa, fascinada, lo convirtió en una celebridad. Cada uno de sus robos era seguido como el capítulo de una novela, y una parte de la sociedad, en el fondo, disfrutaba viendo cómo este hombre solitario se burlaba de los ricos y de una policía notoriamente ineficaz. El modus operandi de Vicente Hernández Alexandre era una obra de arte. Sus herramientas no eran ganzúas ni palancas, sino llaves maestras finamente elaboradas, un estudio profundo de sus víctimas y, sobre todo, una actuación impecable. Se hospedaba en los mismos hoteles de lujo que sus objetivos, vestía con una elegancia que desarmaba cualquier sospecha y se movía por los pasillos como si fuera uno más de ellos. Imaginemos la escena. Una convención de importantes banqueros se celebra en un hotel de lujo. La seguridad es férrea, pero entre los huéspedes se pasea un distinguido caballero que conversa en perfecto inglés sobre finanzas. Nadie sospecha que mientras los magnates cierran tratos, este hombre usa una llave maestra para deslizarse en sus habitaciones vaciando cajas fuertes sin forzar una sola cerradura. Cuando las víctimas regresaban, a menudo tardaban horas o incluso días en darse cuenta del robo. No había desorden, no había violencia, solo un vacío donde antes había una fortuna. Su audacia no tenía límites, era un maestro del disfraz. La prensa de la época documentó con asombro su capacidad para vestirse de mujer, engañando a empleados y huéspedes por igual para acceder a zonas restringidas. Era un actor consumado en el escenario del crimen. Esta habilidad no solo le permitía cometer sus robos, sino también humillar a las autoridades que lo perseguían, demostrando que su inteligencia estaba muy por encima de sus métodos rudimentarios. Su fama creció tanto que se convirtió en un mito. Se decía que algunas de sus víctimas preferían no denunciar los robos para evitar la vergüenza de haber sido burladas con tanta facilidad. Robar a los ricos y poderosos lo convirtió, a los ojos de muchos, en una especie de justiciero. No era un Robin Hood que repartiera el botín, pero encarnaba el sentimiento popular resumido en el dicho «ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón». Lo que realmente elevó a Vicente Hernández Alexandre a la categoría de leyenda fue su estricto código de honor. En el mundo del crimen, él se veía a sí mismo como un ladrón, no como un ratero. La distinción era fundamental para él. El ratero es vulgar, arrebata, usa la violencia. El ladrón, según su visión, es un artista, un estratega. Su principal mandamiento era la no violencia. Jamás utilizó un arma, su única herramienta era la astucia. Entendía que la violencia degradaba su arte y lo convertía en un criminal más del montón. Otro pilar de su código era robar exclusivamente a los ricos. Sus objetivos eran siempre miembros de la élite, banqueros, industriales y artistas famosos. Nunca se metía con la gente común. Esta elección reforzaba su imagen de antihéroe que golpeaba a las clases privilegiadas, a menudo percibidas como corruptas.
Finalmente, su propia elegancia era un sello personal, su pulcritud y sus modales refinados no eran solo un disfraz, eran una manifestación de su desdén por el crimen vulgar. Se consideraba un aristócrata de Lampa. Este código no escrito fue la clave de su mitificación, transformando a un delincuente en una figura casi romántica. Toda leyenda tiene un final y la del Raffles mexicano es profundamente trágica. No fue su ingenio el que falló, fue el sistema el que finalmente lo aplastó. Hernández Alexandre fue capturado en varias ocasiones, pero su leyenda se cimentó aún más con sus espectaculares fugas. Escapó al menos 2 veces de prisión, una de ellas de la cárcel de Belén en la Ciudad de México, de una forma que la prensa calificó como misteriosa y espectacular. Cada fuga era una bofetada a la autoridad y alimentaba su estatus de inatrapable. Pero la suerte no es eterna. Tras su recaptura definitiva, fue sentenciado a una larga condena y enviado al penal de las Islas Marías. Allí, lejos del glamour, Vicente intentó cambiar de vida, cumplió su condena y al salir se dice que intentó establecerse manejando un pequeño restaurante. Quería dejar atrás al Raffles mexicano y ser simplemente Vicente. Y aquí es donde la historia da su giro más oscuro. La policía, que nunca le perdonó las humillaciones, no lo dejó en paz. En lugar de permitir su reinserción, los mismos agentes que debían proteger la ley comenzaron a extorsionarlo. Le exigían dinero a cambio de no fabricarle nuevos delitos. Su propia declaración en una de sus últimas detenciones fue desgarradora. Afirmó que no podía llevar una vida honesta porque la propia policía lo obligaba a robar para pagarles sus cuotas. El elegante ladrón, el maestro del disfraz, se vio atrapado en una espiral de la que no pudo escapar. El sistema que no pudo vencerlo con inteligencia lo destruyó con su propia corrupción. La caída fue brutal. El hombre que había robado fortunas terminó sus días en la indigencia, durmiendo en las calles del mismo centro de Guadalajara que una vez fue su coto de casa. Su final llegó en marzo de 1989. Vicente Hernández Alexandre, el gran Raffles mexicano, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras dormitaba en la calle, víctima de un asesino en serie conocido como el Mata Indigentes. Murió en el olvido, despojado de toda la elegancia y el misterio que lo habían definido. Entonces, ¿por qué su historia fue olvidada? Quizás porque su final es demasiado incómodo. Es más fácil recordar al ladrón romántico que al anciano desamparado, asesinado por un sistema que primero lo creó, luego lo persiguió y finalmente lo abandonó. Su vida es un espejo de una justicia que a menudo es implacable con el individuo, pero ciega ante su propia corrupción. La leyenda del Raffles mexicano nos fascina porque representa la victoria del ingenio sobre la fuerza. Romantizamos su figura porque en sus actos vemos una forma de justicia poética, pero su tragedia nos obliga a preguntarnos cuántos talentos se pierden en la injusticia y cuántas personas son empujadas al abismo por la misma maquinaria que debería ofrecerles una segunda oportunidad. La historia de Vicente Hernández Alexandre es más que una crónica de robos, es una advertencia. Es la prueba de que a veces la línea entre el héroe y el villano es dibujada por la propia sociedad y que detrás de cada gran leyenda a menudo se esconde una verdad amarga que preferimos no mirar. Historias como la del Raffles mexicano hay muchas en los pliegues olvidados de nuestra historia, personajes complejos cuyas vidas nos dicen mucho sobre quiénes éramos y quiénes somos. Si conoces otras leyendas similares que merecen ser contadas, déjalas en los comentarios. Al final, el ladrón elegante se volvió verdaderamente invisible, borrado no por el tiempo, sino por la indiferencia.